Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez más a este canal, mis queridos suscriptores. Y el día de hoy vengo a traerles una supuesta partida, porque no es oficial, circula mucho en internet y ha sido muy famosa, pero creo que vale la pena traerla a este canal. De Oscar Wilde, famoso escritor y muy célebre por la siguiente frase: si quieres destruir un hombre, enséñale ajedrez. Contra el campeón mundial, Emanuel Lasker. Esta partida fue probablemente publicada post-mortem después de Oscar Wilde. Y bueno, me pareció interesante traer la partida, muy didáctica. Oscar Wilde con piezas blancas juega E4. Después de C5, caballo F3, E6. Aquí alfil E2, lo más tradicional es jugar inmediatamente un E4. Y ahora Manuel Lasker juega D5. Nuevamente, esta partida no sé si es completamente oficial, pero me pareció interesante traerla para ver los temas tácticos que salieron en esta partida. Si jugó esta partida Oscar Wilde realmente, quiero decir que es un aficionado sumamente fuerte. Después del cambio en E por D5, E por D5, enroque corto, caballo F6, torre E1 con la idea de jugar alfil B5 con jaque doble. Esta sería la amenaza. Entonces alfil E7 protegiéndose de ese jaque, buscando el enroque. D4 buscando capturar vía D por C5, enroque corto, D por C5. Y después de alfil por C5, alfil G5, todo esto pues está en sintonía con los criterios de apertura. Y aquí yo hubiera preferido la jugada dama B6. Dama B6 es bastante peligrosa porque ahora amenaza capturar en F2 y a la par amenaza capturar en B2. Por ejemplo, torre F1 para defender, continuaría la posición con dama por B2. Después de caballo de B a D2, quizás pudiéramos continuar con torre de B a D7, con una posición interesante. Y bueno, no se jugó esto en la partida. Aquí inmediatamente se capturó en F2. Después de rey por F2, caballo E4, jaque, rey G1. Y ahora se captura en G5, caballo por G5, dama por G5 y estamos en una posición bastante igualada. Aquí viene una continuación de jugadas muy lógicas y muy fuertes por parte de las blancas. Alfil F3 tiene la intención de tocar en D5 y además empezar a presionar en la columna D. Después de alfil E6, obvia para defender ese punto, C4 es brillante debido a que no se puede capturar por la captura en B2 y la pérdida de la torre. Además presionas el punto D5. Aquí sí quiero imaginarme que seguramente Lasker estuviera impresionado y bastante temeroso después de esta serie de jugadas. Caballo A6 es una jugada interesante. C por D5 y ahora torre de A a D8. Viene la artillería debido a que ya no pueden capturar en E6 por el ataque de rayos X a la dama que se encuentra en D1 de las blancas. Caballo C3 reforzando este punto, se amenaza dama D4 tocando el punto B7 y mejorando la posición de las piezas. Y aquí caballo B4 por parte de Lasker. La idea es tocar vía caballo por D5. Y aquí una jugada brillante, H4. H4 es brutal porque no se puede capturar. Dama por H4 sería un error debido a torre E4. Y tras dama F6 se puede
capturar vía torre por b4. Entonces tras torre 4, alfil, perdón, dama e7, y entonces rey h1 con una posición muy interesante para las piezas blancas. E inclusive aquí pueden jugar, por ejemplo, cosas del estilo de dama e2. Para mí es más interesante esta secuencia de jugadas. Entonces h4 es brutal. Aquí no se puede jugar dama por h4, dama f5. La idea es mantener la presión, pero aquí las piezas negras han perdido un poco la iniciativa. Alfil e4, atacando la dama y con intención de aprovechar y en algún futuro atacar el punto h7. Dama f4. Y ahora también hubiera sido interesante jugar, por ejemplo, dama f3 o otras jugadas. Pero aquí se jugó dama d4. La intención es tocar y preguntar ese caballo que está haciendo en b4. Y además toca el punto a7, centralizando las piezas y con una posición interesante. Tras dama d4, dama d6. Regresando la pieza a esta casilla, protegiendo al caballo en b4. Y ahora las blancas no pueden capturar porque la dama está volando con jaque. Entonces es una buena jugada defensiva. Aquí se jugó torre de A a D1. Atacando, hay una amenaza, caballo B5 que está en el aire. Y además controlas también la columna de que eventualmente podrá abrirse. Tras esta secuencia de jugadas, ahora ya la amenaza D por E6 es viable. Entonces alfil D7. Tras esta serie de jugadas, las blancas debieron de continuar mejorando poco a poco su posición. Una A3 es interesante. A3, caballo A6, B4. Y ese caballo que se encuentra en A6 estaría completamente inutilizado. Es decir, esta secuencia de jugadas a mí me parecen muy interesantes. Ya después se podría pensar en capturar en A7, pero directamente capturaron en A7 las piezas blancas. Tras torre A8, aquí se juega dama D4. Pero ¿qué pasaría si dama por B7? Que parece una jugada natural y que parece que las piezas blancas pueden progresar en esa posición. Hay todavía amenazas en capturar en ese peón en H7 y además tenemos ventaja material, pero esto sería un completo error debido a dama C5, jaque, rey H1 y ahora torre A7 captura, deja sin casillas viables a la dama, capturando la dama. Es por eso que capturar en B7 no es adecuado en esta posición. Dama D4, centralizando la dama y a la par se amenazan jugadas del estilo de A2. Y en esta posición caballo por A2 evitando A3. Después de torre alfil B1. Interesante era y quizás mejor era capturar y después de esta serie de cambios buscar eventualmente mejorar poco a poco las posiciones, progresar poco a poco. Aquí no se juega de esta manera, se juega alfil B1, caballo por C3, B por C3, que tiene total sentido con la idea de jugar C4. Y ahora torre A4, que es muy molesta porque descentraliza a la dama que se encuentra en esa casilla y además ataca ahora vía rayos X al peón de H4. Y esta torre en H4 junto con la dama en E6 puede ser letal para las piezas blancas. Entonces, aquí jugadas de este estilo, por ejemplo, dama D3 pueden ser fácilmente contestadas con un F5 y además sigue la amenaza en H4. Entonces
Aquí Oscar Wilde jugó C4 después de B5, jugada interesante por parte de Lasker. Dama D3, se amenaza ya con batería, pero G6 evita esa amenaza. C por B5, tras torre por H4. Ahora ya viene la amenaza de dama H2, G3, buscando defender un poco más la posición. Aquí no hay mucho que hacer. Después de toda esta secuencia de jugadas, G3 buscando defender. Alfil por B5 brutal, porque quitas la dama de esta importante casilla que defiende al peón en G3, y además el rey está muy desprotegido para poder accionar. Después de alfil B5, la captura llevaría inminentemente al mate en pocas jugadas, y entonces no se puede capturar en B5. Dama E3, otra jugada muy interesante. Torre G4, rey G2 defendiendo, y ahora después de rey G2, torre E8, conectando el alfil, la torre, para todas las piezas de las negras están atacando al rey enemigo. Tras torre 8, dama F3. Y ahora otra jugada brutal. Torre E2, jaque. Torre 2 es sencillamente genial, debido a que cualquier captura, por ejemplo, torre por E2, conduciría eventualmente al mate y entradas muy difíciles, con decisiones muy difíciles para las negras. Entonces aquí también con dama sería un sinsentido, debido después a rey G3, por ejemplo, viene también el mate. Entonces esta jugada es genial desde cualquier punto de vista. Rey H1 solamente alarga la agonía después de torre H4, brutal jugada, debido a que la captura conduciría al inminente mate. Y después de rey G1, ahora dama C5, las piezas blancas abandonan, debido a que simplemente cualquier movimiento, cualquier defensa es inminente el mate en pocas jugadas. Y bueno, espero que este video haya sido de su agrado. No olviden suscribirse para ver más videos de este estilo, y nos vemos a la siguiente entrega. Hasta pronto.